Estimados estudiantes, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a dar continuidad a la unidad 4 de termoquímica, en la cual se espera que tengan como resultado de aprendizaje el poder conocer las diferentes formas de energía asociadas al desarrollo de reacciones químicas. Dentro de la temática a abordar hoy, vamos a abordar el tema de calorimetría. Específicamente vamos a comenzar abordando lo que es la transferencia de energía en forma de calor, capacidad calorífica específica y molar y calorimetría como tal. Mi nombre es Dayana Leal. Inicialmente hemos dicho anteriormente que en las reacciones químicas se implica un cambio de energía. Este cambio de energía puede ser energía mecánica, calórica, eléctrica o energía química. Otros diferentes tipos de energía también se pueden producir. Específicamente en esta unidad vamos a abordar aspectos relacionados con la energía mecánica dentro de lo que se consigue como trabajo y aspectos de la energía calórica, específicamente cálculos de calor. Habíamos dicho que existen diversos tipos de reacciones en los cuales es en ocasiones más importante el cambio energético producido más que los productos que se obtienen. Y este es el caso de las reacciones de combustión, en las cuales son la combustión de la cocina, por ejemplo, que se observa a diario, en los cuales lo más importante es la generación de calor que permite la cocción de los alimentos. Entonces, el calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Pero ese calor se da a través de un flujo de calor. Se produce un flujo de calor desde el elemento de mayor temperatura al de menor temperatura, y eso es lo que tratamos de mostrar en este diagrama, donde el calor se fluye del foco caliente, por ejemplo, al foco frío. ¿Ok? Debemos establecer una diferencia entre lo que es temperatura y calor. El calor es la energía total del movimiento molecular en un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida de dicha energía. La temperatura no es energía, es una medida de ella, mientras que el calor sí es energía, energía térmica. Así que bien atentos, bien pendientes cuando ustedes estén impartiendo este tipo de temas para poder tener un manejo adecuado de estos términos. Aunque en esta unidad se debe abordar la primera ley de la termodinámica, les menciono lo que es la temperatura y ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica indica que si los objetos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, en tal caso A y B están en equilibrio térmico entre sí. Por ejemplo, yo tengo acá este sistema y vengo y digo, bueno, A está conectado con B y está en equilibrio, A está conectado con C y está en equilibrio, entonces B y C, por ejemplo, tendrían que estar en equilibrio también, ¿ok? Entonces, cuando dos cuerpos o tres cuerpos se colocan en contacto, tiende a haber un flujo de calor hasta alcanzar el equilibrio térmico. Y eso es lo que indica la ley cero de la termodinámica. Para la medida de la temperatura se utilizan, por ejemplo, los termómetros. Los termómetros son dispositivos que sirven para medir la temperatura de un sistema. Todos los termómetros se basan en el principio de que alguna propiedad física de un sistema cambia a medida que cambia la temperatura. Algunas propiedades físicas que cambian con la temperatura son, por ejemplo, el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas a volumen constante o el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor, el color de un objeto o de un material. Entonces, con todos estos cambios se pueden hacer ciertas mediciones de temperatura.
En la práctica, este termómetro que mostramos aquí, un termómetro de uso cotidiano, está conformado por la masa de un líquido, que generalmente es mercurio u alcohol, y ese líquido se expande en un tubo capilar de vidrio cuando se calienta, ¿ok? Entonces, cuando él se calienta, el líquido se expande, aumenta un volumen y me indica la temperatura. La propiedad física que cambia es el volumen del líquido. Cualquier cambio de temperatura en el intervalo del termómetro se define como proporcional al cambio en longitud de la columna de líquido. Y el termómetro se calibra al colocarlo en contacto térmico con un sistema natural que permanezca a temperatura constante. Uno de dichos sistemas es una mezcla de agua y hielo que entran en equilibrio térmico a presión atmosférica. En la escala de temperatura Celsius, esta mezcla alcanza ese equilibrio térmico en lo que se ha definido como una temperatura de 0 grados Celsius, que se escribe así, 0 grados centígrados, así lo conocemos. Esta temperatura se llama punto de hielo del agua. Entonces, tenemos el termómetro tiene un líquido, esta sustancia suele ser mercurio o alcohol, y su volumen se expande con el calor, y de esta manera esa diferencia de volumen entonces nos da indicaciones de la temperatura, ¿sí? Existen diferentes escalas de temperatura y particularmente aquí se muestra un gráfico. Veamos si lo podemos ampliar. ¿Ok? Generalmente esto lo que se hace es que se coloca un gas y se observa cómo varía el volumen. Entonces se hicieron diversos experimentos y se observa, por ejemplo, acá tenemos, esta escala está en grados centígrados, acá tenemos lo que se denomina como 0 grados centígrados, que ya dijimos que es un punto que se estableció considerando el equilibrio que se alcanza entre el hielo y el agua. Sin embargo, para que se hacen medidas y cuando la presión del gas se hace igual a 0, la temperatura medida es de menos 273,15 grados centígrados. Está en una escala negativa. Entonces, con estos experimentos se ha dispuesto una nueva escala que se conoce como escala absoluta, y la escala absoluta es la medición de temperatura en Kelvin. Es menos usada, pero a nivel científico sí que se emplea. Entonces, bueno, tenemos un grado de conversión, me dice que la temperatura en Celsius es igual a la temperatura absoluta, es decir, en Kelvin, menos 273,15. ¿Sí? En la escala nueva, que usa la unidad Kelvin, la temperatura del agua en el punto triple se estableció en 273,16 Kelvin. Abreviada de esta manera, 273,16 Kelvin. Bien, entonces, el calor es la energía total del movimiento molecular en un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida de dicha energía. El calor puede ser visto como la transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a una diferencia de temperatura entre el sistema y los alrededores. Supongamos que tenemos el termómetro, hay una transferencia de energía del entorno al termómetro y luego posteriormente del termómetro también al entorno. Entonces, esa diferencia de temperatura es la que permite la transferencia de calor.
Las nociones iniciales de calor se basaron en un fluido llamado calórico que fluía de una sustancia a otra y causaba cambios en la temperatura. A partir del nombre de este fluido mítico salió una unidad de energía relacionada con los procesos térmicos y eso se ha denominado caloría. La caloría se define como la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados, ¿ok? Entonces, eso es una caloría, la cantidad de energía que se necesita para elevar 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados centígrados. La unidad de energía en el sistema estadounidense es la unidad térmica británica BTU y es la cantidad de transferencia de energía que se requiere para elevar la temperatura de 1 libra de agua, y estamos hablando, ¿okay?, de una cantidad más alta, de 1 libra de agua de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Entonces, y allí es cuando hablan de los BTU de los aires acondicionados, por ejemplo. Bien, se buscó la forma de encontrar un equivalente mecánico del calor. ¿Y cómo se hizo? Se hizo a través de un experimento, el experimento de Joule, que sirve para determinar el equivalente mecánico del calor. Fíjense que acá tenemos algo que se ha denominado aislador térmico y en él están sujetos dos bloques de masa, ¿ok? Esta figura es tomada de un libro de física y se nota, es evidente que es un poco diferente. Los bloques que caen hacen girar la rueda de las paletas, lo que a su vez causa el aumento de temperatura del agua. Entonces, de esa manera se pudo ver cómo se puede hacer una equivalencia de calorías con una unidad mecánica. Y entonces se observó que una caloría es igual a 4.186 Joule. 4.18 Joule de energía mecánica elevan la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. ¿Sí? Si yo quiero aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado, tengo que aplicar una energía de 4.18 joules. Y entonces acá está la foto del físico inglés James Joule. En concreto, la transferencia de calor que experimenta un sistema formado por una sustancia pura depende de la variación de temperatura que experimenta. Vuelvo a comenzar. En concreto, la transferencia de calor Q que experimenta un sistema formado por una sustancia pura depende de distintas variables, entre ellas la variación de temperatura, delta T, la masa de la sustancia M, la naturaleza de la sustancia. De la naturaleza de la sustancia se derivan 2 parámetros que vamos a definir a continuación. Uno de ellos se conoce como capacidad calorífica específica y otra es la capacidad calorífica molar. Entonces, la capacidad calorífica específica, también conocido como calor específico de una sustancia, es la energía calorífica necesaria para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de masa de una sustancia a una presión de 1013 hectopascal. En el sistema internacional se expresa en Joule sobre kilogramos Kelvin y es una propiedad característica de las sustancias. Entonces, acá tenemos una tabla donde está el calor específico, en el libro de química también está, y allí me muestran, por ejemplo, el calor específico del agua,
es 4.186 joules sobre kilogramos grados centígrados, que equivale a 1 caloría por gramos grados centígrados. ¿Y qué indica esto? Esto significa que para que un kilogramo de agua aumente 1 grado centígrado en su temperatura, se debe suministrar 4.186 joules de energía calorífica. Acá lo escribí mal. En general, conociendo la masa de la sustancia, M, la variación de la temperatura que experimenta delta T y su capacidad calorífica específica, se puede calcular la energía calorífica intercambiada o transferencia de calor Q de acuerdo a esta fórmula. Tengo que el calor es igual a la masa de la sustancia por la capacidad, lo que se conoce como capacidad calorífica, y la diferencia de temperatura que experimenta esa sustancia. Entonces, acá está. M es la masa de la sustancia, C es la capacidad calorífica específica y delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial del sistema. Por ejemplo, para calentar una barra de 6 kilogramos de aluminio de 25 grados centígrados a 40 grados centígrados, sabiendo que la capacidad calorífica específica del aluminio es de 895 joules sobre kilogramos Kelvin, en este caso lo pusieron en Kelvin, le piden que calcule el calor necesario. Vamos a colocarlo aquí. Por ejemplo, calcular el calor necesario para calentar. Así queda mejor. Y por acá había otro pequeño detallito que es preciso mejorar. ¿Ok? Ok, pero entonces esto se ha movido. No sé por qué. Bien. Bien, entonces lo que se hace es que el calor, se aplica la ecuación, calor es igual a la masa por el calor por el delta T, y sustituyo los datos, la masa son 6 kilogramos, el calor específico del aluminio es 895 joules sobre Kelvin kilogramo, por la diferencia de temperatura que es 40 menos 25, y esto me da, esto es igual a 80.550 joules. Fíjense en una cosa, ustedes dirán, profesora, pero acá yo lo tengo en Kelvin y esto está en centígrado. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer, pueden llevar la conversión de centígrados a Kelvin y se van a dar cuenta que la diferencia va a ser igual, la diferencia va a ser 15. Entonces háganlo en sus cuadernos para que se den cuenta que en este caso va a quedar igual, ¿sí? Y bueno, lo que hacemos es que el calor se expresa en joules, en kilojoules, en calorías, dependiendo. Bien. Antes mencionamos la capacidad calorífica específica, ¿ok? Esta es la capacidad calorífica específica, esto que tenemos acá. Y con esto se puede calcular el calor. El calor específico de una sustancia, a mí me gusta utilizar el puntero, el calor específico C de una sustancia es la capacidad térmica por unidad de masa. Por lo tanto, si a una muestra de una sustancia con masa M se le transfiere energía y la temperatura de la muestra cambia en delta T, el calor específico de la sustancia se puede calcular con esta ecuación. Es como que hubiese despejado, ¿sí? Despejé de esta ecuación que tengo acá, despejé esto que está multiplicando, pasa a dividir. Eso es todo. El calor específico es, en esencia, una medida de qué tan insensible térmicamente es una sustancia a la adición de energía. Acá se presenta una tabla con los calores específicos de algunas sustancias a 25 grados centígrados
y presión atmosférica. Acá están las distintas sustancias, por ejemplo, para el aluminio 900, para el oro 129, el plomo 128, el calor específico, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos para el hielo 2090, alcohol 2400, mercurio 140, agua 4186, es alto. Mientras mayor sea el calor específico de un material, más energía se debe agregar a una masa determinada del material para causar un cambio particular de temperatura. Por este motivo si podemos ver, los termómetros generalmente eran hechos en base a mercurio. ¿Por qué? Primero porque es un líquido que tiene un calor específico bajo, es decir, que es bastante sensible a los cambios de temperatura, ¿ok? Entonces, esa es una de las condiciones, y adicional, si lo comparamos, el plomo tiene un calor específico de 128, el oro de 129, el oro no se va a utilizar por el costo, pero el mercurio es líquido, ¿ok? Entonces, eso es un factor bien importante y que se consideró. Bien, adicional al calor específico se habla de la capacidad calorífica molar o calor específico molar de una sustancia. Y entonces se indica que la capacidad calorífica molar, denominado C sub M, es la energía calorífica necesaria para aumentar 1 Kelvin o 1 grado centígrado la temperatura de 1 mol de cualquier sustancia, cuando yo quiero aumentar la temperatura de 1 mol de cualquier sustancia. En este caso, la transferencia de calor será la siguiente. Entonces ya acá introducen lo que es el mol. Dice que el calor es igual al mol por el delta T por la capacidad calorífica molar. Cabe destacar que para el caso de sólidos y líquidos, la capacidad calorífica específica y la capacidad calorífica molar son iguales, tanto si el proceso se hace a presión constante como si se hace a volumen constante. A presión constante y volumen constante, la capacidad calorífica específica es distinta. No obstante, en el caso de los gases, estos parámetros varían, lo cual se indica con un subíndice B y P para el proceso AB constante y AP constante respectivamente. Entonces, cuando se hable de gases, allí sí se va a indicar C sub B, si el proceso se está haciendo a volumen constante, C sub P, si se hace a presión constante y dependiendo del cambio de variables que se observe. Por lo que si en un ejercicio debemos calcular el calor transferido, en el caso de un gas, nos deben indicar si el proceso es isocórico o si es isobárico. Pasamos entonces a hablar un poco sobre lo que es la calorimetría. La calorimetría, es una técnica que se utiliza para medir calor específico, que involucra el calentamiento de una muestra en una temperatura conocida, una muestra que denominaremos masa X, en una temperatura conocida, al colocarla dentro de un recipiente que contiene agua con una masa conocida y una temperatura conocida. Entonces, se mide la temperatura del agua después de que se logra el equilibrio. Esta técnica se conoce como calorimetría. Y aquí se presenta un ejemplo de lo que es una bomba calorimétrica, solo que es a volumen constante porque tiene un volumen definido. ¿Qué es lo que sucede? Dice, el calorímetro se llena con oxígeno. El calorímetro, esto que está acá es la cubierta del calorímetro. Tengo un recubrimiento aislante, se coloca agua acá, se coloca aquí una entrada para el oxígeno, una bomba y un recipiente donde se coloca la muestra.
Entonces, la muestra se enciende eléctricamente y el calor producido por la reacción química, el calor que se produce por la reacción de la muestra que se coloca acá adentro, se puede determinar con exactitud midiendo el incremento en la temperatura del agua que está acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque colocamos agua y lo colocamos a una temperatura inicial. Se realiza allí el proceso de combustión de esta muestra, se puede medir el aumento de la temperatura del agua y con ello entonces se puede calcular el calor. ¿Ok? Si el sistema de la muestra y el agua está aislado, el principio de conservación de energía requiere que la cantidad de energía que sale de la muestra, una muestra con un calor específico desconocido, sea igual a la cantidad de calor recibido por el agua. Dice que la cantidad de calor que sale de la muestra sea igual a la cantidad de calor recibida por el agua. Ok. Entonces, la conservación de energía permite escribir la representación matemática de este enunciado energético como que el calor de la sustancia que recibe es igual a menos el calor de la sustancia caliente. Y aquí es importante que veamos estos signos. Ya lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Bien. Calorimetría a volumen constante. Supongamos que tenemos acá un poco lo que es el funcionamiento de un calorímetro. Tengo una masa inicial con una temperatura inicial, ¿ok? De agua, y dentro tengo la masa de otra sustancia a una temperatura 2. Se realiza el proceso de combustión y se alcanza una temperatura de equilibrio. ¿Cómo así? Esta sustancia cede energía al agua, la temperatura del agua se incrementa, pasó de T1 al T de equilibrio, y esta temperatura de la muestra disminuye de T2 a la temperatura de equilibrio. Entonces, se tiene que el calor del sistema es igual al calor, el calor de todo el sistema, de todo mi sistema es igual a la suma del calor suministrado al calor del calorímetro más el calor de la reacción. Entonces, dependiendo del calor que podamos calcular, según los datos que nos den, vamos a tener el signo. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que generalmente el agua tiene una temperatura inicial baja, usualmente, no siempre, ¿ok? Pero lo usual es que tenga una temperatura inicial baja y que luego de que se produce la combustión de la sustancia, la temperatura del agua aumenta. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el agua está recibiendo temperatura, ¿sí? Absorbiendo temperatura. ¿De quién? De este cuerpo que está cediendo temperatura. Entonces, como él es el que pierde energía, se suele colocar con signo negativo, aunque acá esto no lo refleje, pero lo vamos a ver en el ejercicio. ¿Ok? Aquí venimos y decimos, bueno, el calor en frío de la sustancia fría, el calor de la sustancia fría es igual a menos el calor de la sustancia caliente. Por eso es que les digo que el que tiene una temperatura más alta se suele colocar con signo negativo porque es el que cede calor o el que pierde calor según como se vea. Y el sistema que estaba inicialmente más frío es el que recibe calor y ese queda positivo. Bien, de los temas anteriores, de la capacidad calorífica específica, se tiene que el calor es igual a la masa por el calor específico por el delta T. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué igualo? Puedo igualar como calor
es todo esto, yo puedo decir, bueno, para el caso del calorímetro, la masa del agua por el calor específico del agua es igual a la temperatura final menos la temperatura del agua, la inicial, y esto es igual a menos la masa de la muestra por el calor específico de la muestra, por el delta T, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial de la muestra. Y dependiendo de esto, dependiendo del dato que se quiera calcular, entonces podemos hacer un despeje. Veamos un ejemplo. Este es el ejemplo 6.6 del capítulo de termoquímica del libro de química del autor Raymond Chan. Indica una muestra de 1.435 gramos de naftaleno, una sustancia de olor penetrante que se usa en los repelentes contra polillas. Se quema, esa muestra se quema en una bomba calorimétrica a volumen constante. Se introduce la muestra en una cápsula y la bomba tiene a su alrededor agua. Como consecuencia de ese proceso de combustión, la temperatura del agua se eleva de 20.28 grados centígrados, que es la temperatura inicial del agua, hasta 25,95 grados centígrados. Dicen, si la capacidad calorífica de la bomba más el agua fue de 10.17 kilojoule por grado centígrado, calcule el calor de combustión del naftaleno, pero ojo, el calor de combustión sobre una base molar, es decir, encuentre el calor de combustión molar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Volvamos a ver nuestra figurita, esta que tenemos acá, del calorímetro. Me dicen que tengo un poquito de naftaleno, 1.400 y algo gramos de naftaleno. Ese naftaleno se introduce aquí, se coloca en esta cápsula, ¿sí? Se sella, se deja, esto que está acá se llena con oxígeno. ¿Por qué se llena con oxígeno? Porque la combustión es un proceso químico que se da en presencia de oxígeno, ¿sí? Es una reacción electroquímica que se da en presencia de oxígeno. Entonces eso se sella y fuera de él esto se llena con agua. Se mide la temperatura inicial del agua y allí me dicen que es de 20 grados centígrados, algo así aproximado. Entonces se enciende un botón que se conoce como alambre de ignición, que es el que da inicio a este proceso de combustión. Cuando el proceso de combustión se produce, esa sustancia que se quemó genera un calor y ese calor se genera una transferencia de energía, en este caso de energía térmica, y se puede medir que la temperatura aumentó de 20 a 25. Entonces, eso es lo que realmente está sucediendo. Entonces, el calor se ha definido como la capacidad calorífica por el delta T, ¿ok? Acá está escrito así. Se podría hacer con términos de mol, pero bueno, vamos a mostrarlo como está en el libro. Entonces me dice que el calor del calorímetro es igual al calor específico del calorímetro, a la capacidad calórica específica de la bomba más el agua, por el delta T. Entonces, la capacidad calórica es 10.17, es el valor que sustituyen acá, y el delta T es la resta de 25.95 centígrados menos 20.28 centígrados. Entonces, este centígrados se va a cancelar con este centígrado que se saca como factor común. Y se multiplica, primero restan 25.95 menos 20.28, el resultado lo multiplican por 10.17 y esto da 57.66 kilojoule. Por favor, detengan el video y copien el ejercicio y saquen la calculadora, hagan el cálculo para que vean de dónde salió este dato. Entonces, ¿qué sucede? Este es el calor del calorímetro, ¿sí?
Y se dice que el calor del sistema total, en ese sistema total que es el calorímetro más la muestra, es la sumatoria del calorímetro más el calor de la reacción. Y que esto es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque ese calorímetro es un sistema aislado. No entra ni sale calor. Así que si una de las muestras genera calor, la otra tiene que absorberlo completamente. Y entonces el calor en total, la sumatoria de esas dos cosas debe ser igual a cero. Entonces, el calor del calorímetro va a ser igual a menos, esto que estaba acá positivo, se coloca para acá, a menos el calor de la reacción. Pero más allá de verlo como que hice el cambio, lo que realmente se debe evidenciar, ¿sí?, es que el calor en el calorímetro, que la temperatura aumentó de 20.28 a 25.95. Si la temperatura del agua aumentó, ¿quién perdió calor? El naftaleno. El naftaleno cedió calor o perdió calor, entonces el sistema que pierde calor se coloca con signo negativo. ¿Ok? Entonces, primero que nada, como lo que me piden es el calor de combustión molar, tengo que tomar en cuenta cuántos moles de naftaleno hay en 1.435 gramos de naftaleno. Yo utilizo la ecuación, muchos de ustedes utilizan sistemas de conversión y es válido. Yo vengo y digo, un mol es igual a la masa en gramos dividido entre la masa molar, usualmente conocido como peso molecular. Entonces, la masa en gramos del naftaleno es 1.435 gramos y el peso molecular, la fórmula del naftaleno es C10H8, así que la masa atómica del carbono es 12, 12 por 10, ¿sí? Son 120 más 8, 128.2 gramos por mol. Entonces divido 1.435 gramos entre 128.2, gramos con gramos se cancela, y esto equivale a 11.19 por 10 a la menos 3 mol. Entonces, 11.19 por 10 a la menos 3 mol genera, ¿sí?, un calor de menos 57.66 kilojoule por grado centígrados. Si esto genera este calor, un mol, ¿qué calor de combustión molar produce? Entonces aquí lo que se hace es una regla de 3, se multiplica esto con esto y se divide entre esto. Así que el calor de combustión molar se puede escribir como C sub M, es igual a menos 57,66 kilojoule por un mol dividido entre 11.19 por 10 a la menos 3 mol. Hacen sus cálculos y da este valor, ¿sí? Recuerden que es negativo porque el naftaleno le está cediendo calor al agua, ¿ok? Está perdiendo. Bien, otro ejercicio es este que tenemos acá, otro ejemplo, dice, un lingote de un metal de 0.05 kilogramos de metal se calienta a 200 grados centígrados y después se deja caer en un calorímetro que contiene 0.4 kilogramos de agua, la cual está inicialmente a 20 grados centígrados. La temperatura de equilibrio final del sistema es de 22.4 grados centígrados, es decir, aumentó de 20 a 24. Me piden que calcule el calor específico del metal. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque este sistema de ecuaciones ya lo habíamos puesto, tenemos que calor es la masa por el calor específico por el delta T, en este caso del agua, y eso es igual al calor de la sustancia, que es la masa de la sustancia, por el calor específico de la sustancia, por el delta T. ¿Quién es el delta T? La temperatura final es la temperatura de equilibrio final, es la misma. Lo que cambia es
la temperatura inicial del agua, que en este caso es 20, y del metal, que inicialmente lo teníamos a 200 grados centígrados. ¿Qué me piden que calcule? Me piden encuentre el calor específico del metal. El calor específico del metal es este que tenemos acá, C sub X, así que para despejar C sub X, esto lo dejo igual, fíjense, lo coloco acá igual, y esto que está multiplicando, estos dos factores los paso para acá a dividir. Luego lo que se hace es que se sustituyen los datos, yo coloqué la ecuación porque es más bonito, pero se sustituyen los datos, la masa del agua es 0.400 kilogramos, el calor específico del agua está tabulado, ¿sí? En las tablas que colocamos anterior, 4.186 joules sobre kilogramos grados centígrados. La temperatura final del agua es 22.4, bueno, de todo el sistema. La temperatura inicial del agua es menos 20. Bueno, aquí el signo menos 20, que es la temperatura inicial, y esto es igual a menos 0.050 kilogramos del metal por el calor específico del metal, que no sabemos qué metal es, menos la temperatura final, perdón, multiplicado por la temperatura final, menos 200. Se despeja C sub X, hagan ustedes los cálculos, debe dar este valor, 453 joules sobre kilogramos por grados centígrados, ¿ok? Bueno, jóvenes, esta ha sido entonces la clase de transferencia de calor. ¿Qué es calor? ¿Qué es temperatura? No es lo mismo, ¿ok? Calor es la cantidad de energía, temperatura es la medida de esa energía. Existe lo que se conoce como calor específico molar, y existe una técnica que me permite medir la cantidad de calor, y esa técnica se conoce como calorimetría. Entonces, si necesitan consultar, es necesario que complementen esta clase, ¿ok? Leyendo el capítulo de termoquímica, y pueden buscar material visual. Este video que está acá me explica un ejercicio de calorimetría de este último que acabamos de hacer, pero el profesor está en el pizarrón explicándolo, así que lo recomiendo altamente. Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. Agradecida, como siempre, por su gentil atención.